Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Organizaciones de jueces defendieron el trabajo realizado por la rama judicial durante los escrutinios para las elecciones legislativas. Sindicatos expresaron su descontento ante la propuesta de un reconteo general que no prosperó. Aproximadamente 5.000 jueces y empleados judiciales participaron de la jornada electoral como claveros y escrutadores. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ante el rechazo mayoritario de los partidos políticos, el registrador nacional Alexander Vega anunció que no presentará solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para reconteo de votos. La decisión fue tomada durante la sesión de la Comisión de Garantías Electorales, en la que los partidos Centro Democrático y Conservador reiteraron su petición de reconteo. Sin embargo, los partidos del Pacto Histórico, más la U, Cambio Radical y el Partido Liberal se opusieron y dijeron que es urgente corregir las fallas presentadas en las elecciones a Congreso de la República, pero que fraude no hubo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Esta tarde se reunieron integrantes del Pacto Histórico para definir quién será la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Aún no hay humo blanco sobre la decisión. Se revisa si puede ser Francia Márquez por la alta votación que obtuvo en la consulta después de la de Gustavo Petro. Se espera que el anuncio oficial sea este miércoles en la mañana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La ONU sostiene que Rusia no puede ganar la guerra y pide la paz en Ucrania. Las fuerzas ucranianas empiezan a recuperar terreno perdido tras casi un mes del avance de las tropas rusas. Gobierno de Rusia asegura que utilizará armas nucleares si hay amenaza existencial contra su país. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que es claro que Rusia está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania. Más de 3.5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Presidente Volodymyr Zelensky sostuvo una conversación con el Papa Francisco y le pidió mediar con Rusia y lo invitó a visitar Ucrania. Las autoridades chinas no han hallado supervivientes tras el trágico accidente de un avión con 132 personas a bordo en una región montañosa del sur de China. Alrededor de 8.5 millones de personas en el sur de los Estados Unidos permanecen bajo alerta de grandes tornados, vientos dañinos y granizo. El principal líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue condenado a 9 años de prisión en un penal de régimen estricto. Al menos 4 muertos deja un ataque terrorista en el sur de Israel. Diosdado Cabello sugiere una operación como la rusa en Ucrania para descocainizar a Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a Rusia que le va a ser imposible hacerse con el control de toda Ucrania y que la invasión no acabará con una victoria militar para Moscú. Para Guterres es urgente acordar ahora un alto el fuego y negociar la paz. Cuando ya se cumple casi un mes de la invasión rusa a territorio ucraniano, la cual el Kremlin preveía como una victoria rápida y de bajo costo, siguen creciendo las voces en contra de la guerra que cada hora deja más víctimas, refugiados y destrucción. De hecho, para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a Rusia le va a ser imposible hacerse con el control de toda Ucrania y la invasión no acabará con una victoria militar para Moscú, pese a la brutal ofensiva que se lleva a cabo en importantes ciudades como Mariupol. 10 million Ukrainians have been forced from their homes and are on the move. But the war is going nowhere fast. For more than 2 weeks, Mariupol has been encircled by the Russian army and relentlessly bombed, shelled and attacked. For what? Even if Mariupol falls, Ukraine cannot be conquered city by city, street by street, house by house. The only outcome to all this is more suffering, more destruction and more horror as far as the eye can see.
Guterres remarcó que hay progreso diplomático en las negociaciones y es por ello que debe acordarse ahora un alto al fuego. There is enough on the table to cease hostilities now and seriously negotiate now. This war is unwinnable. Sooner or later it will have to move from the battlefield to the peace table. And that is inevitable. The only question is how many more lives must be lost? How many more bombs must fall? How many Mariupols must be destroyed? How many more Ukrainians and Russians will be killed before everyone realizes that this war has no winners, only losers? Estas son las declaraciones más fuertes del secretario de la ONU desde que empezó la ofensiva rusa e incluso advirtió que continuar con la invasión es políticamente indefendible y un sinsentido militarmente, recalcando que es hora de acabar con esta guerra absurda. El gobierno de Rusia aseguró en una entrevista para una cadena estadounidense, que su país usaría armas nucleares si hay una amenaza existencial para su nación. En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN, Dmitry Peskov, el principal portavoz de Vladimir Putin, se rehusó a descartar que Moscú pueda recurrir al uso de armas nucleares. Could I quickly ask you, though, I need to ask you this because the world is afraid, and I want to know whether Putin intends the world to be afraid of the nuclear option. And I want to know whether you are convinced or confident that your boss will not use that option. Well, we have a concept of domestic security. And, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Well, there are no other reasons that were mentioned in that text. Peskov también reconoció que el presidente Putin todavía no ha logrado ninguno de sus objetivos militares en Ucrania, aunque aseguró que la operación militar en el país eslavo se está produciendo en estricto cumplimiento de los planes y fines fijados de antemano. La posibilidad de desatar un conflicto nuclear que derive en la Tercera Guerra Mundial es uno de los argumentos más recurrentes del gobierno estadounidense para rechazar una participación directa en la guerra en Ucrania. El Kremlin, entre tanto, continúa redoblando su asedio contra Ucrania. Los civiles son los más afectados con los bombardeos. En las últimas horas hubo ataques en 3 de las ciudades más importantes del país que dejaron varios muertos. En la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, los ataques contra la ciudadanía son cada vez más mortíferos y contundentes. 2 bombardeos en Kiev y los disparos de soldados rusos para dispersar una manifestación en la ocupada Jersón evidencian la crudeza de la batalla en medio del estancamiento de las negociaciones. Odessa, en el sur, una ciudad largamente ansiada por Putin y el nacionalismo ruso, ha sufrido su primer ataque, también contra una zona residencial. En Mariupol, la localidad que se ha convertido en símbolo de la destrucción y el ensañamiento con los civiles en esta guerra, que ya cumple 26 días, las tropas ucranianas han rechazado rendirse ante el ultimátum que les lanzó Moscú. En Kharkov, la segunda ciudad del país, ferozmente bombardeada por las tropas de Putin y casi cerrada, el gobierno ucraniano acusó a Moscú de secuestrar un convoy humanitario. Las autoridades de Kiev además acusan al Kremlin de poner en marcha una estrategia de deportaciones a Rusia de cientos de ciudadanos, incluidos niños. Pese a las evidencias, Rusia asegura que no ataca zonas civiles. A medida de que el avance en la ofensiva rusa se ha estancado en varios frentes, el Kremlin endurece su estrategia de asedio y bombardeos contra la población civil, en una guerra que también es de desgaste. Un ataque con una explosión que se oyó a varios kilómetros a la redonda mató a 8 personas en el norte de la capital. Al amanecer, con el fin del toque de queda, trajo de nuevo la imagen de la devastación, mientras cientos de personas siguen tratando de escapar de la localidad portuaria, en la que han muerto al menos 2.300 civiles, según las autoridades locales. Ucrania empieza a recuperar algo del terreno perdido tras casi un mes del avance de la invasión rusa. Esto lo aseguró el Pentágono, que destacó que la resistencia ucraniana ha sido inesperadamente feroz y que de la defensa de algunas posiciones ha pasado a la ofensiva. Mientras el ejército ucraniano cifró en más de 15.000 los soldados rusos muertos en combate. Al parecer, las tropas de Moscú solo tendrían suministro para unos 3 días.
Pese al intenso bombardeo ruso para devastar y tomarse las principales ciudades de Ucrania, las fuerzas de Kiev han comenzado a cambiar el pulso del campo de batalla en algunas áreas para recuperar terreno frente a las fuerzas invasoras. Así lo afirmó el portavoz del Pentágono John Kirby a la cadena CNN, advirtiendo que la resistencia ucraniana, respaldada por millones de dólares concedidos en ayuda militar por potencias occidentales, ha sido inesperadamente feroz y ahora está reposicionándose en algunos lugares y en ocasiones ha ido a la ofensiva. Aunque Kirby no confirmó ni descartó los informes de funcionarios del gobierno ucraniano que aseguran que sus tropas habían retomado al menos una ciudad y esperaban tomar más en los próximos días. El Pentágono también señaló que entre los problemas que afrontan los rusos están las malas comunicaciones, también que se les acaba la gasolina y la comida y que incluso carecen de equipo para protegerse del frío invernal. De hecho, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas cifró en más de 15.000 los soldados rusos muertos desde el comienzo de la invasión, mientras advierten que las tropas de Moscú solo tienen reservas de municiones, combustible y alimentos para no más de 3 días. Y las autoridades de las ciudades ucranianas Chernigov y Jersón dijeron que sus más de 280.000 habitantes se están quedando sin alimentos ni medicinas y que acceder a los que quedan es una tarea riesgosa porque los bombardeos están siendo casi constantes. Hasta el momento ya son 3,6 millones de personas que han huido de Ucrania y la mayoría ha llegado a Polonia, que ha recibido más de 2,1 millones de esas, lo que ha generado una enorme tensión en el país vecino. La cantidad de personas que llegan diariamente es equivalente a la población de una ciudad mediana. La ciudad de Jersón, a orillas del Mar Negro, está ocupada por tropas rusas desde principios de marzo. Ahora se enfrenta a una catástrofe humanitaria a casi un mes del inicio de la guerra en Ucrania. Наслідки цієї війни вже відчуваються у багатьох частинах світу, не тільки в Європі, і найстрашнішим буде голод, який наближається. Jersón fue una de las primeras grandes ciudades ucranianas que cayó en poder de las tropas rusas. Allí viven unos 300.000 habitantes que están sufriendo todo tipo de penurias derivadas del conflicto. Esta situación afecta principalmente a los recién nacidos y a los adultos mayores. Los 300.000 ciudadanos de Jersón se enfrentan a una catástrofe humanitaria debido al bloqueo del ejército ruso. Los alimentos y los suministros médicos casi han agotado, pero Rusia se niega a abrir corredores humanitarios para evacuar a los civiles. Las tácticas bárbaras de Rusia deben detenerse antes de que sea demasiado tarde. Las necesidades van en aumento, pues las ayudas enviadas no son suficientes y en muchos casos, como en Jersón, no pueden entrar. The needs are far above what humanitarian assistance can cover so far, and a lot of support is given by the cities and by local communities. En esa misma ciudad hay periódicas manifestaciones de la población civil contra la ocupación, y en las últimas horas las fuerzas rusas reprimieron con fuego, granadas de aturdimiento y disparos una de las protestas que exige el retiro de las tropas. El gobierno de Kiev denunció que Moscú se niega a crear corredores humanitarios para evacuar a la población civil y poder suministrarles productos básicos. La diplomacia ucraniana ha pedido a la comunidad internacional que imponga más sanciones a Rusia para que libere Jersón y levante el cerco a otras ciudades del país. Frente a este panorama, son más de 3,5 millones de personas las que han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Esto según el más reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que alertó que alrededor del 90% de los desplazados son mujeres y niños. Como un hito trágico para el pueblo de Ucrania que se ha producido en poco menos de un mes, ACNUR alertó que con el éxodo ucraniano, Europa no había visto una afluencia tan rápida de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y según su más reciente recuento, más de 3,5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y alrededor del 90% son mujeres y niños, quienes podrían correr riesgo de explotación y abuso. Solo Polonia alberga más de la mitad de todos los refugiados, en torno a 6 de cada 10. En total, más de 2,1 millones de personas se han refugiado en este país. Le sigue Rumania con 543.000 personas y Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, en el que entraron casi 368.000 personas. El total de refugiados ucranianos ya se acerca a los 4 millones que estimaba ACNUR al inicio de la crisis y el organismo ya ha reevaluado esta cifra.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo una conversación telefónica con el Papa Francisco, a quien le pidió mediar con Rusia y lo invitó a visitar Ucrania. Zelensky también dio un discurso ante el Parlamento italiano en el que pidió hoy mayores sanciones y presiones a Moscú. Advirtió que la guerra en su país es la puerta de Vladimir Putin para entrar a Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dialogó con el Papa Francisco en una llamada telefónica en la que el mandatario instó al sumo pontífice de utilizar el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano que se vive en territorio ucraniano con la invasión rusa. Zelensky además reiteró que su santidad es el invitado más esperado en Ucrania. El mandatario ucraniano también dio un discurso ante el Parlamento italiano en el que pidió mayores sanciones y presiones a Moscú, advirtiendo además que la guerra en su país es la puerta que necesita Vladimir Putin para entrar en Europa. Сьогодні вранці я говорив з його святістю Папою Франциском, і він сказав дуже важливі слова. Розумію, що ви хочете миру, розумію, що ви маєте себе захищати, і військові захищають, і цивільні люди мужньо боронять батьківщину. Кожен захищає батьківщину. І я на це відповів: наш народ став цим військом. Sin embargo, el mandatario ucraniano reconoció que no será posible el fin de la guerra sin una reunión en cualquier formato con su homólogo ruso Vladimir Putin, mientras aseguró estar dispuesto a hablar sobre los territorios ocupados, aunque insistió en que primero se debe dar el primer paso hacia las garantías de seguridad y un alto al fuego. Estados Unidos y sus aliados europeos anunciarán más sanciones contra Rusia cuando el presidente Joe Biden se reúna con dichos aliados este jueves en Bruselas para cerrar filas de cara a la crisis. Por primera vez el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que es claro que Rusia está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y advirtió una severa respuesta de Occidente si decide hacerlo. Putin's back against the wall. He wasn't anticipating the extent or strength of our unity. And the more his back is against the wall, the greater the severity of the tactics he may employ. We've seen it before. He's run a lot of false flag operations. Whenever he starts talking about something he thinks NATO, Ukraine, or the United States is about to do, it means he's getting ready to do it. Not a joke. Biden también advirtió que los servicios de inteligencia apuntan a una creciente amenaza cibernética rusa contra las empresas estadounidenses, a las que instó a mejorar sus defensas inmediatamente. Las advertencias del mandatario se dan de cara a su primera gran gira en Europa desde el arranque de la invasión rusa, en la que espera estrechar los lazos de Washington y sus aliados europeos con una agenda de intensidad diplomática poco común. El presidente asistirá a una cumbre de emergencia de la OTAN, una reunión del G7 y una cumbre de la Unión Europea. Biden también viajará a Polonia, a donde llegan cientos de miles de refugiados ucranianos. Y de hecho se reveló que Estados Unidos y sus aliados europeos anunciarán más sanciones contra Rusia y el endurecimiento de las medidas ya adoptadas tras el encuentro de Biden con sus homólogos en Bruselas. Una niña ucraniana de 7 años sorprendió con su emotiva actuación al cantar en Polonia el himno nacional de su país dentro de un concierto benéfico para ayudar a Ucrania. 2 semanas después de que Amelia Anisovich, la niña de 7 años que se volvió viral por cantar una famosa canción de Disney en un refugio antiaéreo en Ucrania para calmar a las personas que estaban allí con poca comida y agua bajo tierra, llevó su talento para el canto a Polonia, donde está desde hace 3 semanas con su abuela y hermanos tras huir de Ucrania. En una emotiva actuación de acogida de Polonia, la pequeña, vestida con un traje blanco tradicional ucraniano, honró a su país natal con una versión a capela de su himno nacional, para un público de miles de personas en un concierto benéfico para su país llamado Juntos por Ucrania. Artistas de ambos países actuaron en el evento, que se celebró para recaudar fondos para la organización de ayuda Acción Humanitaria Polaca. En otras noticias del mundo, las autoridades chinas no han hallado supervivientes tras el trágico accidente de un avión con 132 personas a bordo en una región montañosa del sur de China. Por ahora no se conocen las causas que provocaron el siniestro y se siguen buscando las cajas negras de la aeronave.
Equipos de rescate chinos continúan sus operaciones pese al mal clima en la intrincada zona en la que se encuentran los restos del avión Boeing 737 de la aerolínea China Eastern, que se estrelló en una región montañosa en el suroeste del país. Esto, según han reportado, tras una aparatosa caída en picada de pocos minutos y a una gran velocidad que habría provocado la muerte de las 132 personas que iban a bordo de la aeronave. Más de 24 horas después del siniestro, las causas del mismo siguen siendo desconocidas y aún las autoridades no han dado con las cajas negras para determinarlo en una exhaustiva investigación del desastre aéreo más mortífero de China en casi 3 décadas. Tampoco ha sido encontrado ningún superviviente del siniestro, aunque sí han sido halladas algunas pertenencias e identificaciones de quienes se encontraban en el avión, que iba a cumplir 7 años en operación y no presentaba ningún problema técnico. 飞机在广西壮族自治区梧州市藤县境内坠毁，截至目前，搜救工作尚未发现幸存人员，公安部门已对现场进行封闭管控。 China se ha destacado por tener unos envidiables estándares de seguridad aérea a pesar del vertiginoso y amplio crecimiento del sector en los últimos años. China Eastern, aerolínea que operaba el vuelo que se estrelló, canceló más de 1.900 vuelos en el país asiático, cifra que supone alrededor del 90% de los vuelos que debía operar hoy en todo el territorio chino. Alrededor de 8.500.000 personas en 3 estados de Estados Unidos permanecen en alerta por grandes tornados, vientos dañinos y granizo. Texas ha sido el estado más afectado hasta ahora. Desde el este de Texas hasta el noroeste de Luisiana y el suroeste de Arkansas se podrían experimentar condiciones climáticas severas. Esto debido a un sistema de fuertes tormentas que tiene a más de 8,5 millones de personas bajo alerta de grandes tornados, vientos dañinos y granizo. El mal clima ya dejó un rastro de destrucción en Texas, donde una decena de tornados devastaron casas y campos, mientras obligó el cierre de aeropuertos y la suspensión de centenares de vuelos, a lo que se suma que más de 54.000 clientes se quedaron sin electricidad. La tormenta también produjo lluvias generalizadas y algunas áreas recibieron hasta 15 centímetros de lluvia, por lo que otras 18 millones de personas en al menos 4 estados están bajo advertencia de inundación repentina. Mientras el riesgo de tornado continuará al menos hasta mañana y el área de peligro de tormenta se está moviendo hacia la costa del Golfo de México, donde se preparan para recibir el impacto de este potente sistema de baja presión que ha sido catalogado como uno de los eventos meteorológicos más volátiles de 2022. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue condenado a 9 años de prisión en un penal de régimen estricto tras haber sido declarado culpable de los delitos de malversación de fondos y desacato a un tribunal. Para Navalny, el presidente Vladimir Putin tiene miedo de la verdad. Entre tanto, Estados Unidos aseguró que la condena busca acallar a la principal voz disidente del gobierno ruso. Alexei Navalny, que fue encarcelado por fraude a principios de 2021, acusado de violar su libertad condicional, ahora fue condenado por fraude y desacato a un magistrado, unas acusaciones que el activista considera políticas, pero que le significaron una sentencia de 9 años de prisión en un centro penal de régimen estricto, además de una multa de $11.500. Navalny, considerado como el mayor crítico del Kremlin, negó los cargos y dijo que eran un castigo por desafiar a Vladimir Putin. El opositor prometió continuar con su lucha y aseguró que el mandatario ruso tiene miedo de la verdad, mientras se reportó que sus abogados fueron detenidos momentáneamente por la policía luego del veredicto. Moscú busca eliminar los pocos restantes de disidencia en medio de un creciente rechazo al gobierno y su invasión a Ucrania. El último ejemplo es la aprobación de una ley que prevé importantes sanciones para castigar con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes divulguen lo que el Kremlin considera información engañosa sobre las acciones de las instituciones rusas en el extranjero. Rusia abrió una investigación contra un conocido periodista a quien el Kremlin acusa de publicar informaciones falsas sobre acciones del ejército ruso en Ucrania. El país aplica así por primera vez la ley que penalizó hasta con 15 años de cárcel este tipo de crimen. El investigado es Alexander Nevzorov, de 63 años, quien fue diputado en la primera década de este siglo. Ahora está señalado de haber publicado de forma intencionada informaciones falsas sobre un bombardeo deliberado del ejército ruso contra un hospital de Mariupol. La apertura de este caso se da en un contexto de creciente represión contra los medios de comunicación y los periodistas en Rusia.
Al menos 4 muertos se dejó un ataque terrorista en una ciudad del sur de Israel, donde un hombre árabe-israelí, según se ha informado, apuñaló a 13 de las víctimas frente a un centro comercial, mientras que una cuarta fue embestida por el vehículo que era conducido por el atacante. La tranquilidad de Beersheba, la principal ciudad del desierto de Negev, se vio interrumpida por lo que las autoridades israelíes catalogaron como un ataque terrorista. Esto después de que un hombre que sería de origen árabe-israelí protagonizó varios hechos violentos en distintos puntos. Primero, el agresor apuñaló brutalmente a una mujer en una gasolinería. Luego siguió con su carro hasta el área de un centro comercial donde atropelló a un ciclista. Ahí se bajó del vehículo para agredir con el cuchillo a otro hombre y una mujer. Los civiles presentes en el lugar se enfrentaron al hombre y abrieron fuego en dirección al agresor y lo neutralizaron, según informó la policía israelí, sin especificar si el hombre aún estaba vivo. Este es el tercer ataque de este tipo en Israel desde el pasado sábado, aunque es el más mortífero en años, al saldarse con 4 muertos y varios heridos en estado crítico. 2 mujeres fueron asesinadas durante un ataque dentro de un colegio latino en el sur de Suecia. Un joven de 18 años, alumno del colegio, fue arrestado por ser el principal sospechoso de la muerte de estas mujeres de 50 años que trabajaban como docentes de la institución. Los contagios por la subvariante de Omicron BA.2 están disparados en Estados Unidos. Ya representan más de 1/3 de los nuevos casos de COVID en todo ese país. De acuerdo con las pruebas COVID-19 secuenciadas en las últimas 2 semanas, la subvariante de Omicron BA.2 sigue ganando terreno en Estados Unidos. Hasta el momento la variante parece no ser más grave que Omicron, pero existe preocupación en relación a su capacidad para reinfectar a las personas y sus vínculos con el COVID prolongado. Los casos de la subvariante ahora representan más de 1/3 de los contagios de COVID en todo el país. Los CDC han informado que desde principios de febrero la prevalencia de la subvariante se ha estado casi duplicando semana a semana. Tan solo en la pasada, la subvariante causó aproximadamente el 34,9% de los casos de coronavirus en la nación. Los funcionarios de salud advirtieron que el BA.2, junto a un menor uso de mascarillas, puede causar un aumento de los casos del virus en Estados Unidos. Actualmente la subvariante ha llevado a que las infecciones por COVID aumenten nuevamente en Gran Bretaña y partes de Europa, donde se ha convertido en la cepa dominante del virus. El segundo a bordo del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, sugirió una operación militar en Colombia, como se está haciendo en Ucrania, para acabar con la cocaína. Va a salir un nuevo Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los hombres más influyentes de la política venezolana y del gobierno de Nicolás Maduro, hizo referencia en las últimas horas a la situación de conflicto que vive Ucrania y Rusia e insinuó sobre una eventual entrada de sus fuerzas en territorio colombiano desde su país para hacer una operación para descocainizar a nuestra nación. Yo no soy experto del tema, pero mientras más tiempo pase, peor para los nazis de Ucrania. Porque la desnazificación será de raíz y la desmilitarización. Alguien decía que porque no aprovechan de descocainizar a Colombia. A ver qué queda. Es importante tener en cuenta que la relación del contexto europeo con esta aseveración indicaría que el líder político venezolano deja en el aire una idea sobre una presunta incursión en Colombia. Muy buenas noches. El Espectador cumple 135 años. Es el diario más antiguo de Colombia y su historia de supervivencia es admirable. Como bien lo dice hoy en su editorial, ha sobrevivido a la violencia, a las presiones políticas y económicas y al actual desafío de las redes sociales y de la inmediatez de la radio y la televisión. Fidel Cano Correa es director del Espectador desde hace 18 años. Él es nuestro invitado de esta noche. A ver, Fidel, muy buenas noches. Para usted, ¿cuál ha sido el secreto del Espectador para llegar a semejante efemérides? Pues yo diría que la coherencia con lo que le trazó su fundador hace 135 años, de un
periodismo por encima de todo en defensa de unos ideales democráticos, de unas ideas liberales, y de poner por encima de todo la independencia, la transparencia, el periodismo bien hecho, por encima de cualquier otro interés. Yo creo que eso es lo que lo ha traído hasta acá. ¿Los momentos de dificultad económica están superados o todavía hay tropiezos, Fidel? Pues digamos que no están superados porque el mundo de los medios de comunicación hoy en día está muy amenazado, el propio negocio, digamos. De manera que lo que ha pasado es que ahora el espectador es uno más dentro de muchos en dificultades, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Ya no es una cosa exclusiva del espectador, digamos. Creo que lo hemos levantado de haber estado al borde incluso de la desaparición. Algunos alcanzaron a pensarlo, pero por supuesto que el negocio, si es que todavía se puede llamar negocio, de la información, pues hoy en día tiene grandes amenazas por el monopolio, digamos, en la distribución de la información que tienen hoy los grandes gigantes de las comunicaciones, los Facebook, los Google y todos estos gigantes que se apoderaron de la publicidad, que era lo que mantenía los medios. Entonces, en todo el mundo estamos buscando las maneras de volver a valorar el valor de la buena información y de volver eso, digamos, un modelo de negocio sostenible. ¿Usted cree, Fidel, que la prensa escrita, impresa, está asegurada su supervivencia? Pues es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que hoy es una combinación de plataformas. Creo que todos los medios se vuelven multimedios que están en diferentes plataformas. Nosotros pues hemos hecho una transformación muy profunda en los últimos años hacia el negocio digital, pero fíjese usted que el impreso se mantiene, que el impreso sigue teniendo vigencia, sigue ofreciendo una experiencia diferente, digamos, en el uso de la información, de manera que, pues, digamos que decretarle la muerte tan rápidamente es difícil. Incluso en los últimos tiempos, con la pandemia, de hecho, el periódico impreso en todo el mundo ha recogido una nueva vitalidad en esa dispersión, digamos, de información que hay en el mundo digital. Pues el impreso es un producto, ¿no?, de principio a fin, trabajado por un editor que no está pensando en tráfico y en otro tipo de cosas, de manera que tiene sus ventajas. Entonces yo no le decretaría la muerte tan rápidamente. Creo que pues pensar que van a tener una circulación masiva como tenían antes, claramente no. Para eso está el mundo digital. Pero creo que sí puede ser un buen complemento y puede ser un producto que se sostenga posiblemente solo para suscriptores, algo de ese tipo, en el mundo futuro. Ahora hay que reconocer, Fidel, que los medios audiovisuales necesitan del registro impreso, ¿no es cierto?, para que sus noticias tengan la supervivencia de la información, ¿no es verdad? Sí, aunque digamos que para dar noticias, pues el periódico impreso es claramente bastante ineficiente, por decirlo menos, pero sí las cosas más de análisis, de investigación, de opinión también, pues son alrededor de la coyuntura, claro, pues funcionan muy bien, digamos, en una plataforma como el papel. Entonces, digamos que el periódico de registro en papel sí creo que va a quedar olvidado. De hecho, eso es lo que ha planteado El Espectador desde hace ya bastantes años, de hacer ese tipo de periodismo, digamos, en el papel. Y yo creo que hacia allá va el mundo en papel. Entonces no sé si para la historia vaya a quedar el registro de cada hecho en el papel como sucedía antes. Ahora pues quedará en la nube, en los mundos digitales. Pero de todos modos sí creo que un periódico impreso para la historia va a mostrar los contextos y los análisis de los momentos determinados, digamos, de la historia. Entonces ese valor lo mantiene, así no sea de simple registro de hechos, digamos.
Pues ahí está el libro de Irene Vallejo sobre la trascendencia histórica del papel, ¿no es verdad? Así es, don Yamil, como le digo, el papel, pues sí, el papel perdura y digamos es muy distinto usted buscar la información histórica por el dios Google, que le, digamos, deja todo en manos de un algoritmo y de lo que más lee la gente y de ese tipo de cosas que van sesgando un poco la historia también. De manera que el periódico impreso, el papel, pues yo creo que en ese sentido tiene una importancia, digamos, para cada momento histórico trascendental, para la transformación, digamos, de la sociedad, para poder entender de manera, digamos, toda la evolución, digamos, de los procesos de una sociedad. Yo creo que están registrados ahí en el papel y seguirán estándolo, así ese periódico no lleve solo noticias del momento. Y mire, Fidel, ¿en qué consiste la gran edición especial que El Espectador anuncia para el próximo domingo? Bueno, sí, hemos querido celebrar estos 135 años haciendo lo que siempre busca el periodismo, y es enfocarnos en los temas que realmente transforman nuestra historia y transforman nuestro futuro. Entonces es una edición que está centrada en un tema que puede sonar un poco árido, como los objetivos de desarrollo sostenible, pero alrededor de eso pues hemos hecho el periodismo, digamos, para ver cómo va a ser y cómo podemos mejorar este planeta y sobre todo los que lo habitamos, cómo podemos tener un futuro pues mucho más plausible. Pero digamos que no se trata de una edición de discursos aburridos, como podría sonar así nomás, sino de periodismo, donde vamos a tener, por supuesto, los contextos y los expertos, digamos, en estos temas, pero también experiencias vitales de testimonios de mucha gente que ya está, digamos, arremangado trabajando por este planeta en diferentes temas, en igualdad, en superar la pobreza, superar el hambre, seguridad alimentaria, las nuevas energías, todo este tipo de historias que van a hacer un futuro mejor, porque alrededor de los objetivos de desarrollo, pues eso no es simplemente un discurso político, alrededor de eso está la vigencia de este planeta y de quienes lo habitamos. Entonces por eso decidimos mirar al futuro a través de ese lente. Pues Fidel, de todo corazón, 1000 felicitaciones para este aniversario y que cumplan muchísimos, muchísimos, muchísimos años más. Y que este año, para personas como usted y como yo, y para miles de personas en el planeta, como bien dice usted, sea el año del Santa Fe. Por supuesto, el Santa Fe siempre tendrá una mejor vida en este planeta, o eso esperamos muchos. Muchas gracias, don Yamil. A usted, Fidel, muchas gracias. Y ha sido muy querido conmigo y con todos nosotros. Y a ustedes, televidentes, muy amables, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Jueces defienden su gestión de escrutinios y se descarta reconteo. Partidos políticos defienden cancelación de reconteo. Centro Democrático objeta decisión. Liberales aplazan decisión sobre apoyo a candidato presidencial hasta después de Semana Santa. Duro choque esta noche en el Senado por elección de segundo vicepresidente. Suspendida votación. Inscripción de cédulas para votar en elecciones presidenciales solo presencial. Feroz invierno ataca a Cundinamarca. Decretada calamidad pública. 5 niños mueren en accidente de bus escolar en Santander. Guardia de la Picota acusado de complicidad en fuga de Matamba se declara inocente. Caen armas del ejército de Venezuela en el sur de Bogotá.
Pacto por la recuperación de la carrera séptima firmarán mañana alcaldía y vendedores. Contagios en su más bajo nivel desde cuando comenzó la pandemia. Grupo Gilinski obtiene 2 puestos en junta directiva de 7 miembros de Nutresa. Tasas de interés llegarían a 7.5%, predice informe de la Bolsa de Valores. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Organizaciones de jueces defendieron el trabajo realizado por la rama judicial durante los escrutinios de las elecciones legislativas. Advirtieron que 5.000 jueces cumplieron a cabalidad con el procedimiento. El sindicato Azonal SI rechazó que el presidente de la República y el registrador nacional Alexander Vega pusieran sobre la mesa la alternativa de un reconteo de votos que no prosperó, pues advierten que se ponía en tela de juicio la labor imparcial y seria desarrollada por 5.000 jueces de la República. 5.000 jueces del país, desde el lunes a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 10, 11 de la noche, durante toda la semana, hicieron lo que se llama los escrutinios. Encontraron finalmente que la votación real del pueblo era en sentido contrario y por esa vía los reclamantes, los testigos, los candidatos recuperaron alrededor de 500.000 votos, que es una cifra gigantesca. Según los jueces sindicalizados, pensar siquiera en invalidar o desconocer un proceso electoral que ha sido verificado por el Poder Judicial con responsabilidad y pulcritud, cuando simplemente no beneficia los intereses del partido de gobierno, desconoce los principios y postulados constitucionales. Cuando se hizo necesario el recuento de votos porque se daban las causales, de esa manera se procedió, legitimando un proceso y cumpliendo su misión, repito, de escrutadores y de claveros. Según los sindicatos, terminados los escrutinios, no podían garantizar la seguridad del material electoral. Ante el rechazo mayoritario de los partidos políticos, el registrador nacional Alexander Vega retiró su propuesta para que el Consejo Nacional Electoral autorizara el reconteo de votos de las elecciones a Congreso de la República. La reunión de la Comisión de Garantías Electorales trató un tema nada menor: la propuesta del registrador nacional Alexander Vega de recontar los votos para subsanar las inquietudes de partidos políticos, sobre todo del Centro Democrático y del Partido Conservador. Que se utilicen todos los mecanismos legales, que se amplíen los términos que sean necesario ampliar si la ley lo permite, para que el resultado que se le entregue al pueblo colombiano le dé garantías a la gente. Nosotros como partido tenemos más de 1.200 denuncias de nuestros militantes públicas. Sin embargo, la mayoría de partidos, comenzando por el Partido Liberal, se opuso a que ese reconteo fuera posible. No hay y no aceptamos desde el Partido Liberal que le imprimamos a nuestro sistema democrático el manto de duda del fraude electoral. Es mejor hacer lo que se está haciendo ahora con unos escrutinios que le den las garantías a todos los partidos políticos y a todos los movimientos políticos que hagan reclamaciones. Quien más críticas le hizo al registrador fue Cambio Radical. No nos echemos cuento, esa presentación tan bonita no es tan real. Estas elecciones fueron un profundo fracaso, porque la gente no cree. Y ahí tenemos un reto, todos. Yo hago un llamado a mis colegas y a los líderes de los partidos. No podemos incendiar este país. Ante el mayoritario rechazo, el registrador reculó. Para tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de recuento de votos. Y el gobierno nacional dijo que daba las garantías para las elecciones presidenciales. Porque es lo que le corresponde al gobierno como garante de la institucionalidad y garante de la democracia. El Centro Democrático fue el partido que insistió en que haya reconteo. Sin embargo, ya es un tema saldado. Cualquier reclamación debe hacerse mediante el conducto regular en los escrutinios. El candidato presidencial Gustavo Petro dijo que está tranquilo con la decisión de que no se haga reconteo de votos de las elecciones al Congreso. Esta tarde se reunieron integrantes del Pacto Histórico para definir quién será la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Aún no hay humo blanco sobre la decisión. Todavía hay discusiones de analizar cuál es la fórmula ganadora,
que es lo que nos permite ganar en primera vuelta, así que ahí seguimos. Se espera que el anuncio oficial sea este miércoles en la mañana. Por su parte, Petro se refirió a la decisión de no llevar a cabo el reconteo. Me parece bien que se haya resguardado la institucionalidad democrática de las elecciones. Las decisiones de hoy me dejan por ahora tranquilo. Y sobre el regreso a los debates, lo que ha dicho Gustavo Petro es que se nombrará una comisión que evalúe las reglas para estos encuentros. Vamos a poner una comisión de debates para examinar reglas del juego. No nos interesa los debates donde simplemente somos objeto de escarnio y punto. Nos interesa debates donde se pueda discutir a profundidad o por lo menos hasta donde se pueda propuestas de solución de problemas colombianos. El Partido Liberal aplazó hasta después de Semana Santa la decisión sobre a qué candidato apoyarán para las elecciones a la presidencia de la República. El cónclave se alarga hasta después de Semana Santa. Los liberales tomarán una decisión solo después de esta fecha. Esta fue la conclusión al terminar las reuniones de bancada de Cámara y Senado con el expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria. La decisión se decanta por Fico o por Petro. Vendrán diálogos que definan la postura. No vamos a acompañar la aspiración del candidato Sergio Fajardo, porque en varias oportunidades ha manifestado no necesitar al Partido Liberal para obtener el triunfo de la presidencia de la República. Igualmente tomamos la decisión de acogernos a decisión de bancada. Vamos a recoger el sentir de la Cámara de Representantes, del Senado, de las bases liberales y acompañar a un candidato presidencial como partido político. Se habló de la posibilidad de escucharlos, de escuchar las propuestas que tienen para este país estos próximos 4 años. Cabe recordar que la semana pasada el expresidente Gaviria sostuvo una conversación telefónica con Federico Gutiérrez. El acuerdo fue en reunirse presencialmente esta semana. Un duro choque protagonizaron en el Senado congresistas de diferentes partidos por el fallo del Consejo de Estado que ordena elegir al segundo vicepresidente de la corporación sin tener en cuenta el voto en blanco. Liderada por el Centro Democrático, la plenaria del Senado se opuso a elegir a Gustavo Bolívar. Por segunda vez se frustró la posible elección de Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, como segundo vicepresidente de la corporación. El Centro Democrático se opuso de frente, igual que el Partido Conservador, en cabeza del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez. Al final, en la votación, Gustavo Bolívar sacó 40 votos y el voto en blanco 48. Creo que es muy grave que se diga que el voto en blanco pues tiene casi que una función decorativa. Porque es que los congresistas también tenemos derecho a expresar nuestro disgusto con un determinado candidato. Quienes quieren hacer valer el voto en blanco simplemente manifiestan que no les gusta Gustavo Bolívar. Un capricho. Usted no le puede venir a imponer una norma de que tienen que elegir al senador que trata a todos los compañeros de bandidos. Si aceptamos la tesis del presidente del Senado, le entregamos la facultad a las mayorías de vetar el derecho que tiene la oposición de postular el candidato a la segunda vicepresidencia de la corporación. Las medallas que me llevo yo de este paso por el Congreso es haber sido el único congresista al que se le ha burlado el acuerdo para la elección de una mesa directiva. Y que lo haya hecho nada más ni nada menos que el partido que violentó y llenó de corrupción a Colombia, el Centro Democrático. Finalmente, cuando la plenaria debería refrendar la votación por Gustavo Bolívar, no hubo quórum. Se levantó la sesión. Una alegría inmensa. 2 secretarios del gabinete del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, renunciaron a sus cargos para unirse a la campaña de Gustavo Petro. Los 2 exfuncionarios que presentaron su renuncia son Esteban Restrepo, quien era el secretario de Gobierno de Medellín, y Juan Pablo Ramírez, quien era el secretario de Inclusión Social y Familia. Argumentan que lo hacen para quedar libres de cargos públicos y adherirse a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro y al Pacto Histórico en Antioquia. Bueno, realmente transformar a Colombia, cambiar las políticas de Colombia, es lo que a mí siempre me ha movido. Desde hace 10 años venimos haciendo activismo. Y de cara a una primera vuelta presidencial de un país que reclama, que requiere cambio,
que está cansado de los gobiernos continuistas. Aunque no se ha reportado oficialmente los reemplazos, serían María Camila Villamizar, quien era secretaria privada y pasará a gobierno, y Santiago Preciado para Inclusión Social. La Registraduría Nacional advirtió que la inscripción de cédulas para votar en las elecciones presidenciales se hará únicamente de manera presencial. El 29 de marzo vence el plazo para la inscripción de cédulas para la elección presidencial. Cabe recordar que la registraduría solo tiene habilitada la inscripción presencial de cédulas. Usted se puede dirigir a la registraduría más cercana a su lugar de domicilio con este fin. Asimismo, los puntos autorizados por la entidad en todo el país pueden consultarse en www.registraduría.gov.co. Por su parte, los colombianos en el exterior que deseen inscribir su cédula deberán acercarse a las embajadas o consulados de Colombia. Es importante aclarar que usted puede inscribir su cédula en la ciudad o municipio en el que resida. La elección presidencial será el 29 de mayo y si hay segunda vuelta será el 19 de junio. La gobernación de Cundinamarca declaró la calamidad pública ante la crisis que se vive por el invierno. Las lluvias ya dejan más de 9.000 damnificados. Son más de 180 emergencias las que se han presentado este año en el departamento de Cundinamarca a causa del invierno que no cesa. Se continúa la declaratoria de la urgencia manifiesta en el departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta la temporada de lluvia, la cual ha generado afectación en más de 50 municipios de nuestro departamento. En el municipio de Villeta, decenas de familias han resultado damnificadas por los fuertes aguaceros que provocan inundaciones y desbordamientos de ríos. Una avalancha tremenda. Como ustedes pueden ver, mi padre se le partió su brazo porque la corriente me lo arrastró y nos quedamos sin nada, sin cultivos, sin gallinas, sin nada, todo se fue. Todo está, necesitamos unos gaviones porque todos los días llueve y la creciente sigue llegando. Un promedio de 6 personas que han perdido la vida precisamente por algunas crecientes súbitas generadas en los municipios de Vituima y Quebrada Negra. La calamidad pública se ordenó con el fin de agilizar los procesos de contratación de maquinaria que ayudaría a destapar vías de veredas y zonas rurales. Un trágico accidente se presentó en las carreteras de Santander. Un bus escolar rodó a un abismo. 5 menores de edad murieron, 16 están heridos, varios de ellos en estado grave. El fatal accidente se registró cuando el bus escolar que llevaba de regreso a casa a los estudiantes del Colegio Instituto Técnico Laguna de Ortiz del municipio de San Andrés, al oriente del departamento, rodó a un abismo de 300 metros, con 21 niños y el conductor. Los hechos son materia de investigación. Lamentablemente este accidente deja como resultado 5 menores fallecidos, 16 menores heridos y un adulto, el conductor del vehículo, también herido, el cual se encuentra en atención. Por la magnitud de la tragedia fue necesaria la ayuda del ejército para evacuar las víctimas. Coordinamos la ayuda helicoportada a través del Ejército Nacional de algunos menores que presentan heridas graves. Paradójicamente, hoy se estrenaba en la región ese sistema de transporte escolar que busca reducir el tiempo de cientos de jóvenes que diariamente tienen que caminar largas horas para ir a clases. El guardia del IMPEC capturado por la fuga de alias Matamba se declaró inocente. La fiscalía señala que este cabecilla del Clan del Golfo pagó entre 4 y 5 millones de dólares para concretar su escape de la picota. tema de salas, con el tema... La Fiscalía le imputó cargos al cabo Milton Libardo Jiménez, el guardia del IMPEC, capturado por presuntamente haber participado de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota de Bogotá el pasado viernes. El hombre fue acusado por el delito de favorecimiento en fuga de presos, pero se declaró inocente. Considere que se le... La Fiscalía presentó durante la audiencia los mensajes de WhatsApp que intercambiaron los funcionarios a cargo de la seguridad de La Picota esa noche, así como los testimonios de otros guardias del IMPEC que revelaron que hubo extraños movimientos en la vigilancia del pabellón en el que se encontraba Matamba. La Fiscalía asegura que Jiménez tenía como tarea supervisar puestos de control diferentes, pero esa noche asumió la vigilancia de un puesto de control específico, precisamente del puesto por donde salió alias Matamba. Para las autoridades era imposible que Matamba se fugara sin la complicidad de la guardia del IMPEC, pues eran más de 5 los controles que estaban desde su celda hasta la salida del pabellón en La Picota y por los cuales se le observa salir tranquilamente vistiendo un uniforme del IMPEC para luego abordar un vehículo de esa misma institución. La Fiscalía señala que Matamba habría pagado entre 4 y 5 millones de dólares para concretar su fuga con la complicidad de por lo menos 10 guardias del IMPEC.
Los indígenas en Veracatío que continúan en el Parque Nacional de Bogotá solo permitirán la permanencia de su comunidad en el albergue y le pidieron a la Guardia Indígena restringir el ingreso de pueblos de otras comunidades. Rebelión de los indígenas en Veracatío en el Parque Nacional. El líder de esta comunidad se desmarcó de los demás pueblos y asegura que en el albergue solo permitirá la permanencia de los catío. Nuestros guardias ya no deja ingresar más gente, solamente los embera. La Guardia Indígena tiene la orden de restringir el ingreso de los demás pueblos y es que, según argumenta el líder, los catíos son los únicos que pernoctan en el albergue, mientras que los demás están de paso. Solamente quiere utilizar nuestros niños, nuestra población, nuestros embera. Hace 6 meses permanecen en el Parque Nacional 1.200 indígenas, 680 son niños y niñas, la mayoría en Veracatío. Los embera queremos que venga a hacer caracterización. Mañana se llevará a cabo una reunión entre los indígenas, el distrito y el gobierno nacional para explorar alternativas de reubicación y retorno. El mundo celebra hoy el Día Mundial del Agua en medio de cifras que demuestran que este líquido empieza a escasear. Según la ONU, más de 1.100 millones de personas carecen de agua potable. En Colombia, Ecopetrol se comprometió a reducir en un 66% el uso de agua fresca en sus operaciones. Ecopetrol también asumió el compromiso de eliminar los vertimientos a los cuerpos de agua dulce, la compensación del 34% del consumo de agua restante y reusar el agua de producción tratada en otros procesos productivos. Agua neutralidad es el balance que existe entre el agua requerida por operar y las acciones que reducen la huella de agua directa, así como la reposición del 100% del agua consumida. Desde la CAR, con un baldetón se llamó al uso del balde en la ducha, ya que según la entidad, 10 minutos en ella equivalen a 200 litros de agua. Cambiar el hábito de dejar ir agua potable a un sifón para darle un segundo uso. La CAR busca que cada hogar ahorre en promedio 9.000 litros de agua al mes. Así, usted ahorrará en la factura y otras personas podrán acceder al preciado líquido. Fueron enviados a la cárcel los contratistas capturados por presuntamente integrar una red de corrupción que involucra al reelegido senador Mario Castaño. Un juez envió a la cárcel a 7 de los 9 capturados por presuntamente integrar una red de corrupción en contratación pública que supuestamente lidera el senador Mario Castaño. Los otros 2 capturados fueron cobijados con detención domiciliaria. La Fiscalía les formuló cargos por extorsión, estafa agravada y celebración indebida de contratos. Solo una de las personas aceptó su responsabilidad en estos delitos. Las autoridades todavía buscan a Juan Carlos Martínez, asesor del senador Mario Castaño, y a un contratista identificado como John Alexander Sánchez, conocido con el alias de El Pato. La Fiscalía cuenta con 20.000 interceptaciones telefónicas en las que, al parecer, el senador Mario Castaño, quien acaba de ser reelegido, hablaba de direccionamiento de millonarios contratos de obra pública, especialmente en el departamento de Caldas. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia revisa si hay fundamento suficiente para investigar al senador. En el Cauca fueron asesinadas 8 personas en 72 horas. Cauca registra la muerte de más de 260 personas en lo corrido del 2022 en diferentes hechos de violencia. En algunas zonas como el centro del departamento se empieza a manejar una macabra hipótesis. Hay una información que nos comentan desde el municipio de Morales que al parecer se estuviera presentando una limpieza social. La persecución contra líderes sociales no para. En Argelia fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Clara, Richard Betancourt, y en la costa pacífica, el firmante del acuerdo de paz, Domingo Mancilla. El firmante de paz asesinado en el municipio de Guapi, específicamente que hacía parte, lideraba una asociación de pesqueros que llama Asobalcita. En el 2022 en Cauca han sido asesinados 9 líderes sociales y desde la firma del acuerdo de paz, 56 reincorporados han terminado ajusticiados. La Contraloría General denunció que diariamente se están deforestando 500 hectáreas de bosque en Colombia. La Contraloría califica de masacre el hecho de que en cuestión de 30 años Colombia haya perdido más de 5 millones de hectáreas de bosque, pasando de 65 millones a 59. Diariamente se están talando
500 hectáreas de bosque en Colombia. Esto es un hecho gravísimo. Es importante que detengamos esta masacre ambiental que estamos haciendo y esta es una tarea de todos los colombianos. El gobierno advierte que ha trabajado acciones puntuales contra la deforestación, por ejemplo, con campañas militares contra este fenómeno. Desde el año 2018 al 19 hemos logrado disminuir la deforestación de un 10%, un 19%, tuvimos un aumento en el 2020 de un 8% y en el 2021 logramos disminución de un 34%. Una persona murió y 2 más resultaron heridas tras una avalancha en Marmato, Caldas. Una creciente de la quebrada Cascabel, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, causó varios desastres a su paso por el municipio caldense de Marmato en Caldas, dejando un saldo trágico de 1 muerto y 2 heridos. Cuando el personal de bomberos llegó al lugar, se hizo la labor de rescate. Desafortunadamente, el paciente no presentaba signos vitales. Al mismo tiempo arrasó con un puente que comunica la cabecera municipal con la parte baja del lugar y la vía que los comunica con Manizales y Medellín, por lo que el municipio se encuentra incomunicado. A las 2 viviendas afectadas se suman 3 más que fueron evacuadas preventivamente, ya que se encuentran ubicadas a orillas de la quebrada. Por ahora, se realiza el censo para determinar las ayudas que se requieren para todas las familias afectadas. La Justicia Especial para la Paz evalúa acciones legales contra la policía que no ha permitido que las declaraciones de alias Otoniel ante los magistrados se cumplan de forma privada. Por tercera vez se suspendió la declaración de alias Otoniel ante la Justicia Especial para la Paz. La razón es la misma. Los magistrados exigen que el jefe del Clan del Golfo entregue sus declaraciones de forma privada y la policía, argumentando razones de seguridad, mantiene a los guardias dentro de la sala donde se cumple la entrevista. La JEP ya emitió unas medidas cautelares sobre esta situación y ahora evalúa el trámite de un desacato en contra de los policías. Mientras se mantiene esta controversia y existe información sobre un posible plan de fuga, el trámite de extradición de alias Otoniel, uno de los narcotraficantes más buscados de la historia reciente, permanece en la Corte Suprema de Justicia. La Policía Nacional confirmó que en operativos han encontrado armas y munición con marcas del Ejército de Venezuela. Investigan a qué grupo pertenece el armamento. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este martes que fueron detenidos 2 sujetos con armamento venezolano en zona rural de la localidad de Usme, en Bogotá. En el operativo fue necesario el uso de drones y el apoyo de diferentes especialidades. Encontramos una UCI, la cual es incautada, 4 proveedores y una munición con marcación de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Según el comandante de la Policía de Bogotá, uno de los sujetos, al verse acorralado, intentó disparar contra un uniformado. Se presenta una persecución, uno de los individuos llevaba un arma de fuego dentro de una bolsa, la trata de utilizar contra los policiales, afortunadamente se logra someter. Se adelanta el trabajo de inteligencia en el sector con el fin de establecer a qué grupos o estructuras criminales hacen parte de estos delincuentes. El ejército reportó la incautación de 3 depósitos con armas y explosivos de las disidencias de las FARC en el departamento del Putumayo. El armamento fue encontrado en 3 caletas en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. En una de ellas, los soldados encontraron 450 kilos de ANFO, con los que se podrían fabricar 500 minas antipersona. También fueron incautados 22 fusiles, lanzagranadas y casi 5.000 municiones. Según el ejército, este armamento era de las disidencias del Frente 48 de las FARC. Solo en lo que va corrido de este año, en esa zona han encontrado 11 caletas similares con armamento. La alcaldía de Bogotá alista un revolcón en la carrera 7ª. Mañana será firmado un pacto para organizar y uniformar a los vendedores informales. El propósito es recuperar el orden de esta emblemática vía. La carrera 7ª cambiará de cara, pasará del caos y desorden a esto. El distrito planea una completa reorganización de los vendedores informales a lo largo del corredor. La idea es poder organizarlos para generar una cultura diferente de cómo usamos el espacio. Si bien las diferentes sentencias plantean la garantía del derecho al trabajo, también los ciudadanos tienen derecho a caminar. Una de las novedades es que los vendedores estarán uniformados. Cada actividad económica tendrá un color distintivo. La venta de dulces, por ejemplo, se vestirá de naranja, la venta de alimentos de rojo, los artesanos de morado y los artistas de amarillo. Para esto tenemos unas reglas que vamos a cumplir entre todos y es que usemos solo 1,5 metros de ancho
y de largo del espacio público por cada vendedor. Tendremos alrededor de 600 vendedores en todo el tramo de la séptima, los cuales se encuentran caracterizados y con ellos vamos a generar unas pautas de autorregulación. En la carrera séptima solo podrán trabajar los vendedores caracterizados en el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Mañana, el Instituto para la Economía Social, la Alcaldía y los vendedores firmarán un pacto por la recuperación de la carrera séptima. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, lanzó hoy la estrategia Evaluar para Avanzar, con la que se busca medir el impacto de la pandemia en el nivel educativo en los colegios. Más de 9 millones de estudiantes entre los grados 3 a 11 en los colegios públicos y privados del país serán evaluados bajo una nueva plataforma denominada Evaluar para Avanzar, con la que se busca medir el impacto de la pandemia en aprendizajes básicos como la lectura y las matemáticas. Esto nos va a implicar una tarea logística muy grande que ha emprendido el ICFES y el Ministerio de Educación, con tecnología y también con material impreso. Es clave la inscripción en la plataforma porque nos da el punto de entrada para iniciar los ejercicios de valoración. De otro lado, el ICFES ha pedido a la Contraloría General de la República acompañamiento para el proceso de escogencia de un proveedor de software para realizar las pruebas de estado este año, en el que compiten las firmas Territorium y Congos Online. En las últimas 24 horas, Colombia reportó una reducción considerable en los contagios por COVID-19. La cifra más baja registrada desde el inicio de la pandemia de nuevos contagios. También van en descenso los fallecidos. Este martes se confirmaron otros 294 casos de COVID-19 en el país. Se procesaron 11.522 pruebas en los laboratorios del país. Casos activos bajaron a 5.494. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 18. El total de fallecidos en medio de la pandemia, 139.489 víctimas. Y estas son las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El 19 de marzo, 693 contagios, 19 fallecidos. 20 de marzo, 542 contagios, 18 fallecidos. Ayer, 508 contagios, 19 fallecidos. Hoy, 294 contagios, 18 fallecidos. La vacunación contra el COVID-19 registró una fuerte caída. En los últimos 10 días se redujo en más de 100.000 el número de dosis aplicadas. Así lucen los puestos de vacunación con una dramática reducción, mientras en marzo 12 se vacunaron 143.982 personas, en marzo 15 115.772 y el 19 108.066. El más reciente reporte habla de apenas 32.049. El gobierno extendió el almacenamiento de vacunas. Las vacunas de Pfizer que hoy tienen podrán ser guardadas hasta por 9 meses en ultracongelación. A la fecha se reportan 35,4 millones de personas con primeras dosis y 28,1 millones con segundas dosis. Aproximadamente 9.900.000 personas se han puesto las terceras dosis o refuerzos de las vacunas contra el COVID-19, lo que representa menos del 20% de la población. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Desde hoy hasta el próximo 6 de mayo se adelantarán en Colombia los ensayos para probar la eficacia de las nuevas vacunas nasales contra el COVID-19. El nuevo tratamiento contra el COVID-19 con vacunas intranasales desarrollado desde China se probará a partir de hoy en Colombia en 3.000 personas voluntarias que están en un rango de edad entre los 18 años y menores de 90. En especial porque se trata de una vía de administración que evita el uso de dispositivos médicos. Ya hay indicios sobre alta eficacia de estas nuevas vacunas nasales. Una primera señal de ventaja en términos de desarrollo de inmunidad o de protección frente a complicaciones. Las vacunas intranasales están siendo probadas inicialmente en Bogotá, Medellín, Envigado, Ibagué y Barranquilla. Hubo asamblea en el Consejo de Bogotá. La eliminación de un artículo que obligaba a la presencialidad en las sesiones desató la pelea. En una fuerte discusión terminó la plenaria en la que se debatía la modificación al reglamento interno del Consejo de Bogotá. La manzana de la discordia fue la eliminación de un artículo que exigía a los concejales asistir presencialmente a las sesiones. 32 concejales votan a favor de que se sigan burlando de los bogotanos, sesionando desde las camionetas y desde las fincas. 9 votamos que no.
Los señalamientos generaron la reacción inmediata de los 32 concejales que votaron positiva a la modificación. Yo a usted sí no le permito, concejal Carrillo, que usted me venga aquí a meter en una colada de irresponsabilidad cuando no es así. Yo sí le pido a usted que se controle y que se calme. Acá necesitamos debates con altura. Respete a sus compañeros. El texto aprobado, según los críticos, deja abierta la puerta para que bajo cualquier excusa excepcional, los cabildantes no asistan al Consejo. No va más la semipresidencialidad y que de manera excepcional, podremos acudir a un modelo virtual. Mañana continuará la plenaria en la que se espera salga aprobado el nuevo reglamento del Consejo de la Ciudad, con el que buscan frenar recusaciones infundadas como las que impidieron el trámite y discusión del Plan de Ordenamiento Territorial. Los Gilinski alcanzaron hoy 2 cupos en la junta directiva del grupo Nutresa. Hoy se celebró la asamblea de accionistas de la compañía en Medellín. La votación duró casi 2 horas en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, en donde se realizó la asamblea de accionistas del grupo Nutresa. A la elección de la nueva junta directiva entraron 2 integrantes del grupo Gilinski, Ricardo Fandiño de la Calle y Gabriel Gilinski. Jaime Gilinski, otro representante del grupo, fue quien tomó la vocería y habló por primera vez desde la OPA y la llegada a Nutresa. Nosotros venimos a continuar apoyando, continuar creciendo, continuar apoyando con ideas, con nuestra experiencia, a la experiencia que tengan todos ustedes en la Junta de tantos años, para hacer de esta compañía no solo la gran compañía que soy, sino una gran compañía con un futuro que estoy seguro va a ser muy promisorio. La Junta de los No Independientes quedó conformada además por Jaime Palacio, Maximiliano Londoño, Ricardo Fandiño, Gonzalo Pérez, Jorge Velázquez y Juan Ayano. Durante la reunión se autorizó un dividendo mensual de 79 pesos por acción desde abril del año 2022 hasta marzo del año 2023 sobre más de 450 millones de acciones en circulación para un total de 433 millones de pesos. La Junta Directiva de Nutresa estará vigente para el periodo del 1 de abril del año 2022 al 31 de marzo del año 2023. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, pidió la aplicación de un plan de acción para garantizar abastecimiento de fertilizantes en el país. Este martes se dio cita a la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en la que se envió una voz de alerta al gobierno para que adopte medidas de mediano y largo plazo que garantice el abastecimiento de fertilizantes. El objetivo es evitar la escasez de estos insumos esenciales para la producción de bienes agrícolas. La necesidad de que el gobierno tenga un plan de corto, mediano y largo plazo para garantizar el segundo semestre del 2022 y el 2023, que si la situación en Ucrania se prolonga, el país no se vaya a quedar sin fertilizantes. El dirigente señaló que es fundamental tener suministros de fertilizantes, primero para garantizar la seguridad alimentaria y segundo, estabilizar los precios de los alimentos. Como esto se puede traducir en mayores presiones inflacionarias, el programa del gobierno de ingreso solidario debería fortalecerse para poder mitigar el impacto sobre los consumidores si se dan mayores precios en el segundo semestre. A la fecha, el equipo diplomático del gobierno avanza en negociaciones con Estados Unidos, Canadá y países de África para sustituir los fertilizantes rusos. Una encuesta de la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo arrojó que se esperan fuertes alzas de la tasa de interés del Banco de la República para contener la alta inflación. La encuesta de la Bolsa de Valores de Colombia muestra que la inflación para marzo seguirá subiendo según el consenso del mercado. Se prevé pasar de 8,01% a 8,45%, lo que representa mayores alzas en los precios, sobre todo en los alimentos para los hogares. La situación inflacionaria llevará a un incremento de 150 puntos básicos en la tasa de interés por parte del Banco de la República. De esta manera pasaría de 4 a 5,5% en marzo. Para el cierre de 2022, el emisor llevaría sus tasas al 7%. Preocupa un poco y muy seguramente el Banco Central entrará a tomar medidas para frenar por lo menos el precio de los alimentos, la canasta familiar. Las tasas de interés llevarían a una disminución en el precio del dólar, que hoy cayó a 3.765 pesos, bajando 55 pesos en la jornada.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,05% a 1.555 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 2,72% a 3.359 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 5,04% a 24 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 48.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,46% a 37.440 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.765 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.820 pesos y la venden entre 1.870 pesos. Un euro cuesta 4.148 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.25. El azúcar se transó en 19,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $108.75. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $114.50. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.359 pesos. Hay una noticia al cierre. Mañana el candidato presidencial Gustavo Petro anunciará como su fórmula vicepresidencial a la activista y defensora de derechos humanos Francia Márquez. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.